Pues nada, bienvenidos a un nuevo programa del Volcanumis. Esta vez nos adentramos en las entrañas del Museo Provincial de Huesca para hablar con alguien que está estudiando las monedas que hay allí. Su nombre es Adrián Gordón, es graduado en Historia con un máster en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico por la UNIZAR, la Universidad de Zaragoza, la cual, pues bueno, también es mi alma mater, ¿vale? Compartimos alma mater. Y actualmente pues, se encuentra realizando la tesis doctoral titulada Legitimación del poder imperial en la numismática del siglo III, de Septimio Severo a Diocleciano, que como sabemos pues, va de 193, que es la muerte de Cómodo, a 284, que es el ascenso de Diocleciano. Y forma parte pues, del grupo de investigación Observatorio Aragonés de Arte en la esfera pública y también del Instituto de Patrimonio y Humanidades de la UNIZAR y es miembro de la Sociedad Portuguesa de Numismática. Así que bueno, tras esta ilustre presentación, Adrián, pues te doy la bienvenida a Buscanumis. Gracias. Bien, pues nada, sí, como comentabas, actualmente estoy haciendo la tesis doctoral, soy contratado predoctoral, por suerte tengo la suerte de tener una beca de la DGA para hacer la tesis. Ujú, La tesis, como bien dices, va entre Septimio Severo y Diocleciano, ya, sí, siendo de numismática, ya sabes que a partir de Diocleciano, hay una profunda reforma monetaria, cambia todo, absolutamente todo, entonces, bueno, el objetivo es ver cómo utilizaban, ¿no?, la tipología como un elemento político, ¿no?, de legitimación, de búsqueda de consensus, llámalo X. Intento ujú, evitar la palabra propaganda por razones evidentes. ujú. Y sí, actualmente estoy realizando un poco la organización, análisis, catalogación de los fondos antiguos de numismáticos del Museo de Huesca. Vale. Oye, pues mira, antes de nada, como siempre les pregunto a todos los invitados, háblanos un poco sobre ti y de dónde viene tu interés por las monedas. Bien, yo, bueno, en realidad el interés por la historia antigua me viene desde muy pequeñito, de leer teorías de Asterix y Obelix. Al final uno acaba fascinándose por los malos y eso deriva en el estudio de la historia. Yo estudié el grado de historia y preparando toda la bibliografía para hacer el TFG versó sobre el equipamiento militar de los soldados del siglo III. Me di cuenta Ujú, que en las publicaciones generalmente del tema militar había un salto enorme entre los antoninos y Constantino. Es como que, bueno, Diocleciano a lo mejor a veces lo metían, pero había como un vacío ahí que a mí me llamaba la atención y fui a ver el porqué. Entonces te das cuenta, ¿no? Pues el siglo III, la crisis, no crisis, transformación, y empecé un poco a indagar en el tema. Claro, ujú, indagando en el tema, evidentemente uno se topa con el manual de Cristol, bueno, básicamente es un manual canónico, ¿no?, para el estudio del siglo III. La primera edición es del 92 y la segunda es del 2006, 2004. Y me di cuenta ahí que en el desarrollo del manual, de vez en cuando había una página en la que ujú. explicaba tipología monetal. Y dentro del discurso histórico estaba insertada la moneda y me di cuenta que, ostras, no me había planteado hasta ese momento que realmente la numismática podía utilizarse como una fuente para el estudio del pasado. Y claro, la pregunta es por qué, ¿no? Pues el siglo III es un siglo que muchas veces adolece de fuentes escritas y que tenemos a Herodiano, a Casiodión, para esa primera parte del imperio, pero más allá de Severo Alejandro, Maximino el Tracio un poquito más allá, pues bueno, tenemos la historia Augusta, Zonaras, Aurelio Víctor, Zósimo, pero claro, son fuentes más tardías, son fuentes no muy fiables a veces. La historia Augusta tiene una problemática enorme, entonces claro, me di cuenta de que la numismática pues, era fundamental, evidentemente para todos los periodos, pero Ujú, para los periodos en los que menos fuentes escritas hay, es más interesante. Y ahí un poquito pues empecé a interesarme por las monedas, hice un trabajito en cuarto de carrera, que fue mi primera toma de contacto con el RIC. Claro, la primera vez que uno coge el RIC, empieza a ver tablas y no entiende nada. ujú, Y bueno, hice un trabajillo sobre la tipología más o menos militar de la dinastía Severa y entré un poquito en la dinámica. En el máster enfoqué ya mis trabajos más a la numismática
Y bueno, la tesis le propuse a Almudena Domínguez hacerla sobre el siglo III, seguir con Ujú, ese periodo que a mí me interesaba, pero darle ese enfoque con la numismática como fuente. Entonces, bueno, ahí me surge un poquito el interés, afición en cierta medida también, ¿no? Por investigar ujú, las monedas y bueno, poco a poco uno va interesándose y claro, al final pues del siglo III va cambiando de periodos y es muy interesante la muerte de Nerón, Galba, Vitelio, Otón, ujú, Vespasiano, ujú, cómo ujú. utiliza la moneda como una forma de buscar, ¿no? Esa legitimidad y entonces, claro, al final te das cuenta de que pues, al final la acuñación de moneda es una prerrogativa del poder y se va a utilizar como un elemento político más dentro de Ujú, esa, ujú, no quiero decir propaganda, ¿no? Porque no legitimado, de ujú. legitimación, como Sí, esa sí. consolidación del poder Ujú, y la moneda, pues al final tiene unas ventajas frente a ujú, otras ujú. no sé, soportes, como puede ser la escultura o la arquitectura, que claro, la hacían fundamental. Y bueno, el Sí, ejemplo lo claro, tenemos. la propaganda, de hecho, yo creo que es un concepto que, claro, es peligroso porque la propaganda es un concepto que actualmente las personas tenemos, ¿no? Y las personas del siglo XXI, el concepto de propaganda que tenemos no es el mismo que podían tener un emperador No, en esa época. Entonces, por eso las palabras a veces hay que tener cuidado y ver la época en la que estaban. Pues siempre se habla de la propaganda de Augusto, la propaganda de Constantino sí, con los autores, tal, pero hay que tener cuidado también porque a veces parece como que te están vendiendo el 2 por uno. Y, mm, no, los conceptos son muy diferentes. Entonces yo sí, entiendo es por qué no quieres comprensible. usar esa palabra. Es comprensible, al final para nosotros puede ser una manera fácil, rápida, sencilla de resumir todo un proceso bastante complejo. Pero Mm, claro, no tiene las características de lo que hoy entenderíamos por propaganda. Bueno, y no vamos a aludir a la cantidad de bibliografía al respecto que hay sobre ese tema, pero vamos, sigue habiendo todavía un vaivén de quién la defiende y quién no. Yo la evito, pero claro, hay veces que en una conversación coloquial, pues evidentemente te sale, claro. ¿no? Y dices, bueno, propaganda y haces así, como comillas, porque te intentas excusar, pero no sale solo decirlo. Porque al Sí, sí. Oye, final, hablando de la historia Augusta, hay una cosa, porque claro, claro, porque tú hablas de las monedas desde una perspectiva histórica, ¿no? O sea, claro, desde una perspectiva numismática también tienes en cuenta otras cosas, pero desde una perspectiva histórica, pues es más o menos tu interés, ¿no? Por el tema numismático. Pero bueno, me imagino que por ese interés te habrás metido también como el tema de la numismática en sí, ¿no? Porque al ver tantos catálogos, al mirar tanta moneda, pues te tendrás que haber inmiscuido un poco en este mundillo, ¿no? sí. Que es así, o te gusta o no te gusta. O sea, la numismática es algo de esas cosas que dices, no, es que la historia en general pues a todo el mundo depende cómo se la cuentes, ¿no? Pero la numismática, o sea, o es algo que te va o, o No, ya, pasas ya. de ella completamente, ¿no? Entonces, o bien la usas hay gente que simplemente, pues, que no le gusta, pero le viene bien por tema histórico, pero bueno, hay gente que desarrolla, a partir de la historia, que es como me sucede a mí también, hay gente que desarrolla, pues, un interés mayor, ¿no? Por el tema numismático. Y Sí, lo hablando de que la comentas historia, de sí. la historia y tal con la numismática, siempre la moneda se coges libros, coges publicaciones y puedes ver cómo hay gente que utiliza la moneda un poco como apoyo y dicen, pues bueno, te están relatando algo, un acontecimiento histórico y te ponen una imagen de una moneda porque queda bonita, ¿no? Ujujú, Pero ujujú, no introducen la numismática en el discurso. Yo creo mm, que hay que introducirla como fuente. La numismática al final cojea de muchos palos, ¿no? O sea, puedes utilizar la moneda como un elemento de datación de yacimiento arqueológico, puedes utilizar la moneda como un estudio iconográfico, puedes utilizar la moneda para establecer tipologías en retratos de escultura, puedes introducirla en el discurso histórico y creo que hay que revalorizarla, porque si ves los planes de estudios, al final la numismática es algo que queda un poquito apartado, como la epigrafía, bastante. en cierta manera también, que la mm. epigrafía en los grados hoy en día de historia se queda como algo residual y la epigrafía es fundamental para el estudio Sí, del creo, mundo. creo que en el grado, no sé si es en el grado de historia o de arqueología, se ve una asignatura en la que mitad del semestre o cuatrimestre es de numismática y otra mitad
Epigrafía, que creo Eso que era es en la la de... licenciatura, en Bueno, el grado desaparecido. pues eso, algo parecido, entonces claro, pues es algo ridículo, ¿no? O sea, sabiendo Sí, que las monedas es un elemento arqueológico que está tal cual. O sea, hay sí. otros elementos que se han ido deteriorando, ¿no? Pues la escultura, pues puedes encontrar tal, pero monedas, encontrar monedas de plata, de oro, de bronce, y a veces se encuentran pues en un estado muy bueno de conservación, ostras, eso no lo sueles tener con otro tipo de elementos arqueológicos ni de coña. Bueno, no se encuentra en tan buen estado de conservación, sí que es verdad que es habitual que las monedas salgan frustras del yacimiento. Valga la redundancia, es frustrante, ¿no? El que te salga una moneda y decir, no puedo datar este estrato porque es que no hay nada, no se ve nada. O sea, y Mm, de hecho, mm, cuando rebuscas en fondos de museos te das cuenta de que hay una gran cantidad de monedas muy mal conservadas. Lo raro es que te aparezca una que veas, por ejemplo, la marca de ceca completa. Las marcas claro, de ceca claro. generalmente, si ya de por sí en el siglo cuarto son piezas pequeñas, que la marca de ceca aparece partida, ya imagínate si está en un yacimiento. Sí, otra cosa Pero son sí, los tesorillos, o ahí sí que sí, seguro se eso suele es. encontrar más. Pero son elementos que sí tienen importancia y encima tienen una conservación que, bueno, que puede ser muy buena. Lo que dices de monedas de oro es más raro encontrar monedas de oro, lo más habitual es bronce, evidentemente, plata es más escaso y oro, evidentemente, escasísimo, pero sí, sí. Ujú, ujú. De hecho, hay Sí, sí. un artículo de Irene Rotroff muy interesante, que excavó, fue directora de la excavación de el Ágora de Atenas y cuenta que cómo qué métodos utilizaban para un poco limpiar las monedas para que les sirviese como un elemento de datación y explica que para un arqueólogo una moneda pues es un trozo de metal, ¿no? Que sirve para datar un yacimiento y habla de los porcentajes de monedas de bronce, de plata y de oro que aparecen y es impresionante la cantidad de bronce que aparece y de esa cantidad de bronce la cantidad de monedas que no se conservan o no permiten dar una datación. Y Claro, más hablando claro. de moneda griega que las dataciones no son tan precisas, no vamos a tener la potestad tribunicia, los consulados y tal, o sea, la datación es mucho más amplia, entonces es un poco más problemático, pero Y a veces, según lo que nos contó Fernando López, porque yo le dije, ostras, claro, las monedas se usan para datar. Me dice, sí, pero muchas veces no. Que esto es como, me puso el ejemplo, si tú te has visto el monedero de la abuela, ¿no? En el monedero de la abuela te puede conservar una una moneda actual, tanto como una moneda de 50 años, como una moneda de tal, ¿no? Entonces, claro, dices, sí, que esa moneda estaba allí, sí, pero que esté datado el yacimiento justamente no, claro. por la última moneda que haya más nueva? Pues no, pues igual No, no. evidentemente hay que ver el contexto, hay que ver qué más Hmm, piezas aparecen y al final siempre es un terminus post quem, o sea, nos va a datar de ahí en adelante, no, eh, ya ujú. sabemos que, bueno, si nos aparece una moneda de, yo qué sé, del siglo cuarto, el yacimiento no va a ser, bueno, puede ser anterior, ¿no? Claro, claro. Bueno, lo que te quería decir de la historia Augusta, ¿no? Que antes me he ido por las ramas un poco, que me hace mucha gracia porque de repente, en Herodiano también lo hace, pero en la historia Augusta es como mucho más brutal, que de repente te dice, bueno, y te pongo este texto de cómodo, mandando, diciéndole a no sé qué, y dices, madre mía, o sea, aquí se debían Sí, pegar a veces unas inventadas que... sí, no, la historia Augusta es la problemática de primero si eran varios autores o no. Bueno, hoy sabemos Mm, que es un autor, ¿no? Por el estilo y tal. Y luego el tema de todas esas invenciones, por decirlo de alguna manera. Hay un pasaje muy interesante que nos habla cómo Julia Soemias hizo un senado de mujeres. ya, Realmente dice senadito. Y realmente cuando indagas ves que el autor del siglo cuarto lo que quería era mofarse de las personas de su época porque estaban haciendo una reunión de matronas y quería hacer como un paralelismo y burlándose de, pues bueno, Heliogábalo y tal. Entonces, sí, 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 es una sí, fuente sí, que hay que cogerla con pinzas, salvo cuando te dice, no, esto según no sé quién, según tal historiador, esto dices, bueno, vale, ahí ya te puedes fiar un poco, lo comparas con otras fuentes y sí, lo sí, sí, comparas un sí. poco con pinzas. Mm, sí, sí, Pero sí. es una fuente que dentro de las dificultades que tiene es muy No sé interesante, si es un reto mayor. conoces, no sé si conoces a Damián Salgado, me imagino que sí. Vale, pues este hombre es numismático en Argentina y está especializado también en el siglo III. Y sobre todo, bueno, una de las cosas que me contó fue el tema de saber, pues claro, ahí ya entramos en temas complicados, saber el tema de las oficinas, Mm, las emisiones,
o sea, las mismas Sí, oficinas en una ciudad, ¿no? Saber exactamente si esto está hecho con este grabador. O sea, ese es el trabajo del numismático realmente, sí. ¿vale? Si está esto hecho por este grabador, si es el mismo, ¿no? Y claro, o sea, llega a un punto, digo, hostias, que se puede llegar Estudio a de un cuños nivel es de, complicado, es complejo y sí, claro, un pero es nivel de muy útil. profundidad muy, muy alto, sí, sí. Bueno, Sí, oye, si claro, quieres, al final esto acabamos citando por el RIC todos, porque ujú, al final es como una especie de, bueno, confluye todo en el RIC, ¿no? Todos, tal, pero bueno, vas a tener estudios de Bastien, de Elmer, de Goebel. Entonces, claro, son estudios mucho más concretos, de cecas concretas que sí van a atender a las oficinas y es muy ujú, complicado. La verdad que a mí, yo cuando es como hacer historia económica de la numismática también. Es complejo. O sea, hay que tomarlo con tranquilidad. Yo, claro, yo vengo desde una perspectiva más histórica. Entonces, bueno, sí que es verdad que analizo moneda y puedo hacer cierta labor, ¿no? bueno, tú Pero tocas, claro, ya, tocas mucha moneda claro, y pero al eso, final hacer mm, estudios de cuños y tal, yo todavía no he hecho. O sea, evidentemente estoy en un inicio muy pequeñito mm, de mm, una carrera investigadora. O sea, ujú, ujú. ojalá. Al fin Sí, y al sí, sí. cabo, evidentemente, pues, entrevistas con personas como has tenido López Sánchez, pues evidentemente yo no le llego ni a los talones, obviamente. Pero, Bueno, claro, pero poco a vamos a poco. ver, o sea, bueno, y no veas la gente que tengo en mente, ¿eh? Lo que pasa que Por eso que hay por ahora no muchísimos. les he enviado nada, pero a ver, es lo que tiene, tú por ejemplo estás dentro del mundo académico, entonces es normal que en el mundo donde estás veas gente más pequeñita, gente más gigante dentro del entorno académico, no digo como personas, ¿eh? Dentro Mm, del entorno académico. Entonces es normal, ¿no? Yo, por ejemplo, no estoy en ese entorno tuyo de la historia, de la investigación, no estoy en el entorno universitario, entonces a mí no me da tanto miedo, porque yo sé mi nivel, a dónde estoy, dónde puedo llegar, entonces ya está. O sea, a mí eso no me importa, ¿no? Pero tú a lo mejor sí que de alguna manera pues dices, hostia, tal, no sé qué, porque tú Sí, estás en sí, no, otro por entorno, supuesto. ¿sabes? No, porque todos hemos leído a grandes numismatas de aquí de España y de fuera, evidentemente, entonces uno sabe su posición, ¿no? Es decir, bueno, no me voy a mostrar aquí muy pomposo, que hay que ser humilde y saber lo que uno Claro. hace y lo que deja de hacer. Bueno, pues oye, si quieres vamos a seguir con el siguiente apartado. Bien. Mira, vamos a hablar un poquito del museo, ¿no? A ver, tú eres de Huesca también? No, yo soy de Zaragoza. De Zaragoza, bueno, somos aragoneses. Estamos en, bueno, yo estoy en Huesca, tú me imagino que igual estás ahí en Zaragoza, no lo sé, pero bueno, los dos hemos estado en el museo. Yo no he conocido la parte, aunque sí que conozco a alguien de allí, bueno, no sé si conocerás a Ana Serrano, la de allí, Creo que sí. una Lo que pasa que restauradora. con quien más relación tengo es con María José, con Silvia Vale, y vale. con Fernando, el director. Vale, bueno, pues lo máximo que he podido ver un poquito, cosas que me ha explicado ella, ¿no? De cuadros y tal, pero bueno, lo que podemos ver ahí en el museo es un museo muy bonito, el Museo de Huesca, porque Sí, es pequeño, pero es muy completo dentro de lo que es una ciudad pequeña. Tienes mucha historia, tienes arqueología, tienes obras de arte, ¿vale? Es muy completo y muy bonito de visitar, que por desgracia se visita bien poco. O sea que animo a la gente, sobre todo a la gente de Huesca, que encima es gratis y lo sí, visitéis. Y en la parte numismática, veo que sí que, a diferencia de antes, ha mejorado un poquito. Por ejemplo, con esa moneda visigoda, mm, que es un trémisis, que allí que hay expuesto y tal. sí, Bueno, pues. Y bueno, tenemos la parte de monedas ibéricas, la parte de monedas romanas, que bueno, pues por supuesto aparece las monedas de Volscan, etcétera, ¿no? Y luego también tenemos una parte, yo creo que son las últimas monedas que aparecen, que son las monedas de aragonesas de Sancho sí, que Ramírez ese o es de... del tesoro de Zafranales. Eso es, eso es. Bueno, pues eso es lo que podemos ver nosotros, ¿no? Otra cosa es el debate de cómo se exponen las monedas para que resulten interesantes a la persona que visite. Ese es otro Ujú, debate que si quieres, si hay tiempo, podemos decir, ¿no? Pero bien. bueno, en principio, el museo. ¿Dónde y cómo se depositan las monedas? ¿Cuál es digamos, el proceso productivo de una moneda desde la tierra hasta que llega a un museo? Bueno, la moneda básicamente se excava, o sea, se encuentra en un yacimiento, se Ujú, sigla, se hace su ficha, se mete en una bolsita y con el conjunto de materiales de un yacimiento arqueológico se deposita en el museo. El museo ya es el encargado de darle un número de inventario y crearle una ficha. La ficha pues se pone el peso,
las medidas, la descripción, cronología, bibliografía que tenga relacionada, y eso se vuelca todo en la plataforma Domus. Y luego ya ahí, Ujú. pues ellos organizan en función de dónde consideran que debe de estar. Pues que tiene que estar con el conjunto de materiales, pues allí, que tiene que estar en un lugar aparte solo de numismática, aparte. Vale. Actualmente el museo, de hecho soy yo el que que se lo han encargado, lo cual, pues bueno, se lo agradezco que me hayan dado la confianza para hacerlo. Hombre, es un honorazo, ¿eh? Sí, Madre sí, mía. no. El museo está organizando todo el monetario, es decir, todas Mm, esas monedas que están asociadas a yacimientos, a restos materiales de, yo qué sé, donaciones o conjuntos, lo que se está haciendo es separar las monedas y organizarlas en un único sitio. Las bandejas Leuchtturm, que conocemos todos los que estamos vinculados a la ujú, numismática, bueno, se han comprado un montón, se están ordenando por número de inventario y están todas colocaditas. Están ujú. pues, el ciclo de Safrano es completo y todas por orden de número de inventario. Y entonces, ¿con esto qué se consigue? Pues que el día de mañana alguien que quiera hacer una investigación relacionada con la numismática no tenga que tanta complicación a la hora de encontrar esas monedas. Porque, Claro, claro, perdona que te interrumpa, desde que llegan porque esto me lo has comentado antes un poco fuera, pero es interesante. Desde que llegan desde la excavación, que me imagino que ahí también las deben limpiar un poquito, porque ahí deben claro, querer saber, porque es lo que les interesa, ¿no? Y evidentemente, luego cuando llegan al museo, sí. claro, tú has dicho le hacen un inventario, pero hasta que hacen el inventario a veces puede tardar mucho tiempo, o puede ser inmediatamente, o igual puede tardar mucho tiempo, ¿no? Que ese es otro problema. Sí, piensa que los museos, evidentemente, no solo, no solo trabajan con las monedas, tienen un montón de trabajo, evidentemente no solo se van a dedicar a la arqueología, como bien decías, el Museo de Huesca toca muchos palos, entonces, claro, al final es mucho trabajo para poco personal. Ujú, Entonces, bueno, hasta que se hace ese número de inventario, pues puede pasar más o menos tiempo. Generalmente, o sea, el control lo tienen, saben dónde está todo. Y también lo que se hace, que no lo he mencionado, es restaurar las monedas. O sea, las monedas, evidentemente, vienen, como comentas, algunas más limpias, otras menos, depende del origen que tengan, porque también hay decomisos de la Guardia Civil, hay origen ilícito y esas no suelen estar, sorprendentemente, no suelen estar limpias. Entonces, claro, hay que restaurarlas para ya luego colocarlas y tal. ujú, Entonces, sí, puede pasar más o menos tiempo, depende. También depende del interés. Por ejemplo, en mi caso, yo les pedí estudiar las monedas tardías, tardorromanas, perdón, entonces, claro, ahí, pues bueno, sí que había alguna que todavía no estaba restaurada. Y bueno, María José, que es la restauradora, pues se encargó de cogerla, restaurarla, hacerle su propia ficha, porque luego el proceso de restauración tiene sus fichas independientes de un antes y un después, que se le ha aplicado, que se le ha hecho. O sea que hay ujú. bastante control en este sentido. Y hay un interés por decir, bueno, yo quiero estudiar esto y van a poner de su parte para dártelo lo antes posible y facilitarte el trabajo. Las normativas de restauración, lo que tú dices de las fichas, ¿es en general a nivel estatal o es a nivel autonómico? Porque, o sea, ¿se hacen las cosas igual en toda España? Y O. la ficha, hasta donde yo sé, porque esto ya es de museología y a mí me pilla un poquito lejos, Vale, vale, vale. igual digo algo que no tal. Pero hasta donde yo sé, Ceres Domus, que es la aplicación, bueno, programa que se utiliza, que de hecho Ceres podemos acceder todos, Domus es lo que tienen los museos, es a Ujú, nivel estatal. vale, Entonces ahí la ficha está normalizada. O sea, tú vale, puedes vale, vale. añadir más información en un apartado, pero bueno, ahí te pone quién ha hecho la ficha, cuándo se ha depositado el objeto X y está hecho para cualquier objeto. Por lo tanto, no es una ficha Sí. numismática como tal. O sea, hay elementos que a lo mejor a nosotros, como la posición de cuño, nos puede parecer muy interesante, pero no vas a tener un apartado No, sí, 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 común sí. para la Mm, posición de cuño. sí. Sí, bueno, pero Entonces, debería, tenerlo debería, ¿eh? organizado. Debería, debería. Sí, Bueno, entonces, claro, también el Museo de sí. Huesca lo que me ha pedido es hacer fichas de numismática de cada pieza. O sea, aparte de todo esto, yo lo que les estoy preparando es por cada moneda una ficha pues con la foto del anverso y el reverso, el peso, las medidas, bueno, todo, la posición de puño, evidentemente, la Ujujú. descripción, comentario, todo lo que haga falta, Vale, muy para bien, que muy tengan bien. información de más. Claro, claro. ¿Y el trabajo lo has terminado ya o estás en ello? Estoy en ello. O sea, lo que tengo realizado todavía es, o sea, ya es lo de las monedas tardorromanas, algo así, porque Ujú, tengo aquí el artículo en cuestión, ujú. que está en proceso de revisión. En principio está aceptado para la revista Numisma, pero bueno, veremos.
tiene la segunda revisión, son cambios menores. Esto sí que está hecho y de momento, pues bueno, estamos todavía organizando el monetario. O sea, lo que es la parte, digamos, del trabajo tuyo, eso está hecho, ¿no? O sea, lo que es tu trabajo de investigación personal para tu tesis o Sí, para eso sí tus... está hecho. Claro, o sea, ahora lo falta lo que es el El resto trabajo para el museo. el trabajo para el museo, que es el... Vale, vale. Y, oye, ¿y se puede decir cuántas monedas hay en total? Sí, te lo puedo decir. De hecho, mira, monedas del mundo antiguo que tenga yo más o Sí. menos, hay unas 500 aproximadamente, hay medio millar, más Ujú, menos, o sea, ujú. seguramente más, como tope habrá unas 600, ahora mismo no recuerdo exactamente. Y del total del museo, pues ahí ya me pillas, no recuerdo el Sí, número sí, 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 exacto, sí, pero claro, porque bastante. hay que, debe haber muchas, No es sí. un museo que tenga la numismática un peso enorme. O sea, sí que es verdad que a nivel de numismática es un poquito escueto. No son museos, evidentemente, no es el British, no es el Man, pero Ujú. pese a ser una ciudad pequeña que tiene un museo interesante, la colección numismática es interesante. O sea, tiene unas características que la hacen, bueno, interesante para ponerla cara al público. O sea, Sí, sí, nos puede sí. hablar de muchas cosas con una cantidad de piezas menor que a lo mejor puede tener un museo más grande, como el de Zaragoza, por ejemplo. Claro, fíjate, una sugerencia que podría estar bien, ¿vale? A ver, ya que en Huesca estuvo la ceca de Volscan, ¿no? Y de hecho se exponen monedas. Sí, A lo mejor sería interesante explicarle a la gente, pues, lo que era una ceca provincial, una ceca local, qué se hacía, dónde podía estar esa ceca, tal, porque al fin y al cabo la moneda Volscan es muy representativa de la moneda ibérica en sí, España. Y creo que en ese aspecto, fíjate, es que el otro día lo estuve visitando con un amigo que también es numismático y lo estuvimos hablando, ¿no? Y dice, Jorín, es que, fíjate, la del Tremisis está muy bien que hayan puesto eso, está, porque eso no se ve en todos los museos, pero el mm, Volscan, que es algo tan representativo de esta ciudad, ¿no? Que yo qué sé, pues poner un poquito más de, yo qué sé, algún enjundia, plafón de esos sí, más o alguna cosa más, sí. ¿no? Y además siendo ya no por la ceca y en sí, o sea, el Museo de Huesca, si no destaca la moneda de Volscan, vamos mal. Claro, Sí que claro. es cierto que también te adelanto que dentro de este proyecto del museo está también pensado el cambiar la exposición de numismática, Mm. porque hay algunos detallitos que yo, como numismata, creo que deberían de cambiarse, que podría ser interesante algunas piezas que están en el depósito, ponerlas cara al público, porque, por ejemplo, me acuerdo de un sestercio de Trajano que, que se había encontrado en la Vitolosa, está prácticamente a flor de cuño, es preciosísimo. Entonces, Mm. claro, si tú quieres explicar moneda de bronce imperial y te encuentras un sestercio de Trajano tan bonito, tan grande, tan perfecto, con esa Sí. titulatura tan desarrollada, es muy elocuente. Entonces, creo que es más interesante exponer esto que exponer otro sestercio como hay uno de Gordiano III que está un Claro, poquito a ver, feo. a lo mejor yo una cosa que veo muchas veces y que comentamos muchísimas veces también, es que, por ejemplo, cuando se ven acumulaciones de monedas, eh, las ponen allí, ¿no? Pero como diciendo, fíjate, ¿no? O sea, para que la Sí, gente diga, oh, cuánta moneda, ¿no? Pero realmente ahí no estás viendo nada, ¿no? O sea, en realidad a lo mejor sería mejor poner mucha menos moneda, pero mejor explicada y a lo mejor más representativa, ¿no? O sea, o yo qué sé, o los tamaños, ¿no? Los módulos de la moneda de una época, si es que está en el sí, museo o lo que sea, ¿no? O sea, eso sería, yo creo que más positivo que poner un montículo, que en el British también lo hacen, ¿eh? Que en el sí. British también lo hacen, que poner un montículo de áureos o de denarios, lo que sea, ¿no? Yo lo Claro, veo más depende también lo que interesante. quieras enseñar. Si tú quieres mostrar un tesorillo, evidentemente Sí, pones el montículo, porque claro, salta mucho más a la vista, es decir, mira, un conjunto de monedas. Pero lo que comentas tú de las monedas, menos cantidad de monedas y más explicación o mejor sí, explicado, creo que es correcto, creo que es a lo que se tiende hoy en día y museología lo saben mejor que nosotros, claro. que es a lo que se tiende y evidentemente en esa línea es en lo que va también el Museo de Huesca y es lo que quieren realizar. O sea, Sí, hacer además una exposición. la moneda no es porque estemos metidos en esto, pero poco a poco la moneda va teniendo más protagonismo, ¿eh? O sea, la gente.
pues bueno, también la cultura no es la misma que hace 20, 30 años, sino que es más alta Mm. y la moneda pues es algo que antes veías, pasabas de largo, ¿no? A una moneda. Pero claro, si te lo presentan de una manera más atractiva, pues yo creo que sí Claro, el que, problema es cómo presentar todo esto de manera atractiva. Y esto claro. pasa en todos los museos y con cualquier objeto. Si tú, por ejemplo, vas al British, pues te vas a fijar en las cosas más representativas. Si Uy, vas al Man, lo Pero en mismo. el British tienes la sala del dinero. Y en la sala del Sí, dinero y tienes un señor que te lo tienes ahí en medio con un montón de monedas mm, y tú llegas allí y te dice, tócala, cógela. Anda, tal, no sé qué, igual es una reproducción, ¿no? No lo sé. sí, Pero sí, toma. no, por supuesto. Y eso en el Man también se ve. Que de Mm, hecho, no sé, seguirá estando que hay un casquito y tú tocas el casco romano y dices, ah, qué chulo, no sé qué, porque tienes luego el casco allá. Sí, pero al final somos humanos y al final lo que nos llama la atención es algo que te choque, ¿no? O sí, sea, sí. todos tenemos intereses y al final te vas a fijar en lo que te gusta a ti, pero también te vas a fijar en lo que es más chulo, ¿no? Más Sí, bonito. sí, sí, Y las sí, monedas sí. al fin y al cabo son los objetos que no nos tocan tan de lejos, porque al final moneda evidentemente se sigue utilizando hoy en día, para nosotros es algo que, bueno, si no tienes un friki como nosotros que te vaya a explicar que fíjate, con esto puedes estudiar esto y lo otro, que fíjate este emperador que aparece así, asá, eh, darle realmente la vidilla que tiene, pasa con cualquier objeto realmente. O sea, a mí me pasa que igual cuando ya has visto 200 trozos de cerámica, dices, ya vale, ¿no? Ya No, no quiero no, ver más oro claro, eso en es la otra cerámica. cosa. Claro, cuando Pero vas a... si vas acompañado de un ceramólogo, pues te va a contar una Claro, cantidad de información que tú eres incapaz de ver. Entonces, es complejo. O sea, a mí claro. se me Sí, escapa. sí, Es un sí. tema que, como decía antes, es de museología, a mí se me escapa bastante. Entonces, claro, sí que algo he visto en la carrera, en alguna asignatura, pues de patrimonio y tal, Mm, pero se me escapa un poquito el cómo no, no, hacerlo. sí, 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 Yo sí. puedo recomendar, yo puedo decir, bueno, pues considero que para explicar, por ejemplo, la historia de la numismática en la península ibérica antes de la llegada de Roma, es interesante estas piezas que tenéis, por esto, esto y lo otro, puedo explicaros en una cartela tal y cual, y yo creo que se debería de musealizar así o así. Pero igual viene alguien que se dedica a la museología y me dice, está usted cometiendo una absoluta barbaridad. Entonces, eh, Ya, ya. Sí, ese es sí, el sí, sí, problema sí. al final, que los Mm. museos tienen que ser accesibles a todos y no puedes tampoco avasallar con información ni avasallar con cantidad No, y no, pretender no, que a sí. todo el mundo le vaya a gustar todo. Al final Claro, somos claro. humanos y a todos nos interesa algo más que otra cosa. Entonces, se ponía el ejemplo de la cerámica antes, y yo lo he dicho, pues, sí, la cerámica me puede interesar, como quien dice, o por ejemplo el tema de prehistoria, ¿no? Silex, yo no soy especialista en eso y a mí pues me ha llamado siempre más la atención la antigüedad. Entonces, claro, evidentemente tiro más allí y voy como, ¿sabes? Sí, Más sí, 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 directo a sí. lo que me llama la Mm, sí, atención. sí. A ver, y luego pues sí que es verdad que no sé si en el Museo de Huesca lo hacen aún, pero el tema de las visitas con audioguía, eso sí me imagino que, bueno, sí, es una inversión, pero eso es muy positivo, porque, por ejemplo, fíjate, en la sala del Dino del British sí que tienes a ese señor, tal, que bueno, pues está bien, o sea, porque, no sé, porque no lo ves en otras salas, ¿eh? No ves a un señor en otras salas, te lo ves allí, pero en el resto sí que tienes audioguía, o en otros museos, o en el Prado, o en tal, ¿no? Pero bueno, el Museo de Huesca es un museo pequeñito en el que se podría también aplicar eso, decir, mira, pues estamos en la parte de la prehistoria y en la vitrina, no sé qué, podéis ver así en general, ¿no? Y destacando la 4 porque tal, ¿no? Y así de esa manera, igual puedes, bueno, pues que, yo que sé que no te lo tengas que ver todo, pero sí puedes Sí. seleccionar y puedes profundizar y decir, hostia, pues esto que nunca me había interesado, joder, pues he llegado al Museo de Huesca y fíjate, y me empieza a interesar, ¿no? O sea, cosas así, Sí, ¿no? no, Ideas. entiendo lo que comentas, pero lo dicho, yo creo que es un tema más complejo Mm, mm, que deriva también de un tema económico, o sea, al final todo esto se hace con dinero claro, público, se hace lo que claro, se claro. puede y yo por lo que he visto en Huesca, o sea, intención no falta. O sea, conmigo, por ejemplo, sí que me han dicho, oye, mira, que queremos reorganizar la exposición para que nos des Vale, su vale. consejo, para que tal, o sea, que eso está todo previsto, o sea, Sí, en ese sentido. intención hay. Mm. Igual que estoy analizando yo monedas, pues tengo una compañera Katia que está analizando, por ejemplo, Silex. Eh, hay también un proceso de investigación que eso repercute en cómo se musealiza todo. Porque claro, las monedas, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza las que tienen expuestas en Huesca de la parte romana, son monedas, la mayoría sin procedencia, o que se desconoce básicamente la procedencia, mejor dicho,
y que no son ni las más representativas, ni las mejor conservadas, salvo un par de áureos que tienen, evidentemente un áureo y Ujú, un sólido. El ujú. resto son monedas muy normalitas que tampoco dicen demasiado. Y Sí, la cartela tampoco es muy no, elocuente, no, no, de no, no. moneda de no sé quién, y dices, vale, ¿y qué? Mm, sí, No, a mí qué en más me da que numismática, sea fíjate, Vespasiano el que sale. sí, sobre el inventario que estábamos hablando, ¿no? Sí, Bueno, vamos a hablar antes, el acceso para ver las monedas, ¿no? Eso es un problema que hemos hablado antes, en el que podrían mejorar, ¿no? Por ejemplo, pues no que cualquiera pueda llegar allí y ver las monedas, sino, es decir, yo estoy haciendo una investigación, pero yo qué sé, pues comparando un periodo con otro, o un emperador siguiente con el anterior, el grabador o lo que sea. Y claro, yo no tengo, por ejemplo, la carrera de historia, no tengo ninguna carrera de humanidades, pero estoy haciendo ese trabajo por mi cuenta, ¿no? Porque cualquiera puede sí, investigar. Entonces, claro, allí hay una dificultad, ¿vale? Porque sé que hay sitios donde si no eres historiador del arte o arqueólogo tal, es más complicado acceder a esos fondos, ¿vale? Y sí. tú proponías una cosa bueno, pues que también es interesante para que sea un poco más accesible al público, ¿no? A ver, El tema de las monedas. yo creo que en ese sentido, lo que comentábamos antes, un poco antes de todo, de la entrevista, esta charla como tal, básicamente que una persona quiera ver parte de los fondos, claro, eso implica que esa persona conoce lo que hay en los fondos, lo cual ya llama la atención porque dices, bueno, esta persona está interesada en tal. Yo creo que, aunque como comentas, habrá sitios, lo desconozco, habrá sitios que pongan dificultades a la hora de consultar los fondos porque no eres investigador o no tienes tal formación. Yo creo que si en el caso de Huesca, si les escribes y les comentas, oye, mira, quiero analizar, quiero preguntar lo primero, quiero hacer esto, ¿tenéis fondos que aludan a tal o a cual? Quiero hacer tal, ¿puedo ir a verlo? Yo sinceramente desconozco si hay sitios en los que te dicen rotundamente no, pero si vas con un cierto interés o, oye, yo soy coleccionista, pero quiero comparar la moneda que tengo yo, la efigie, lo que comentabas tú, ¿no? Pues estoy haciendo una comparación de cuños y quiero ver esto. No creo que tengan inconveniente. Sí que entiendo que haya lugares en los que haya dificultades, pero creo que comentándoles el por qué, Ujú, ujú. no debería haber problema en que te O dejen sea, acceder. el Pero acceso en ese sentido, pues es o sea, que es accesible, ¿no? Vale. yo, Y según por lo menos en conozco, Huesca, por lo menos en Huesca. sí. Yo, según conozco a quienes trabajan Mm, allí, no creo que haya ningún problema. También te ujú, digo, tiene muchísimo trabajo, bastantes investigadores van a ir a consultar, entonces igual te pueden decir, oye, mira, ahora en estos momentos tenemos a tantos investigadores, no te podemos dar un sitio fijo, pero puedes venir. No creo que haya problema. ujú, También ujú. estoy hablando desde mi perspectiva, o sea, Sí, 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 vete sí, a sí, saber sí. luego Mm, tal. Y creo que debería ser así, ujú, porque lo ujú, mismo que comentábamos antes, que creo que el patrimonio es de todos. Por lo tanto, ujú. no tiene sentido que alguien que quiera consultar, claro, evidentemente, que quiera consultar una moneda con un sentido, es decir, Claro, oye, hombre, quiero evidentemente. ver los fondos Mm, porque quiero ver los fondos. Pues oye, no, mm, o sea, tenemos trabajo y no, no va de esto el asunto, ya ujú, para eso ujú. está la exposición, mira lo que quieras. Pero oye, quiero ver los fondos porque soy coleccionista y tal y cual, yo lo vería más que razonable el que dejasen acceder. Sí, Es sí, más, y sobre todo con el trabajo que estás haciendo tú, de inventariar todo, de catalogarlo, ¿no? Estaría muy bien, que yo me imagino que también puede que sea uno de los objetivos, sacar una publicación de las monedas, por lo menos sí, antiguas, que en el fondo, y así los coleccionistas o la gente interesada en la numismática, pues sepa lo que hay. Y así pues ver un poquito, hostia, pues tiene esta moneda, pues me gustaría ir allí, porque estoy investigando, no sé qué y sí. tal, ¿sabes? Y de esa manera, porque claro, yo no sé lo que hay. Entonces, ¿cómo voy a investigar lo que hay en Huesca si no sé lo que hay? Tampoco, Claro, ¿sabes? esa pregunta, por ejemplo, que te estás haciendo tú, no sé lo que hay, ¿no? Yo eso, cuando quise analizar las monedas tardorromanas, ¿no? Bueno, dije, bueno, a partir del 235 en adelante lo que haya, porque había un estudio del 79 de Almudena Domínguez y dije, bueno, pues quiero ver, ha llovido bastante, ¿no? Son 50 años, algo Ujú, tendrán. Entonces, claro, pues me puse en contacto con ellos, les expliqué, digo, mira, quiero analizar esto.
¿cuántas hay? Y bueno, pues automáticamente la respuesta es, tenemos con número inventario tantas monedas, tal cual, vienes, acudí un día a Huesca, estuvimos mirándolo y luego, pues bueno, han ido encontrando más porque al final son cosas que encuentras de un yacimiento y dices, ah, recuerdo que en tal caja había no sé cuántas. Y al final de 42 monedas que documentaba el modelo del 79, yo he hecho una publicación con 135, o sea, casi un Mm. centenar de monedas más. Entonces, claro, eso es que me gusta a mí decirlo de la arqueología, ¿no? Entonces, ir a los fondos de los museos a rebuscar. ¿Y cómo saber qué tienen en el Museo de Huesca? Pues bueno, primero miras en Ceres si ves más o menos lo que hay o no encuentras nada, pues te pones en contacto con ellos. Les Sí, escribes sí. y dices, oye, necesito tal cual, ¿tenéis algo de esto? Sí, no, y ya está. Ujú, ujú. Vale, vale. Vale, oye, y de lo que hay allí, del inventario, Sí. ¿qué se selecciona para exponer? Es decir, ¿qué criterios? Porque antes hemos hablado, ¿no? De un sextercio, ¿no? Que crees que es bastante digno, pero ¿qué criterios crees que se usan para dejar cosas abajo y subir cosas arriba? A ver, antes de contestar como tal, o sea, quiero decir Ujú. que la exposición que está ahora, yo no sé en qué momento se hizo, lleva bastantes años, y segundo, yo no soy el encargado de tal. O sea, entonces yo Mm. hablo desde el Vale, desconocimiento. tu ¿Qué se opinión. selecciona, qué se selecciona para exponer? Pues generalmente por lo que ves en los museos, lo primero, piezas bonitas, piezas bien conservadas y piezas elocuentes. ¿Por qué? Porque al final, si acabas poniendo bronces del siglo IV que están totalmente que no se ve nada, no tiene sentido, porque una persona pues, que va al museo, que comentas tú, si ya encima le llama poco la numismática y ve piezas que son así redondas sin absolutamente nada, pues apaga y vámonos porque no te va a Claro, interesar claro. Pero nada. y no se hace el criterio, por ejemplo, de contar una historia. Es decir, pues yo qué sé, sí que he visto en Huesca, por ejemplo, que sí que cronológicamente, evidentemente, tienen un sentido, ¿no? Sí. Van empezando por tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y en Pero principio hay un, sí. hay un criterio cronológico, eso es obvio. Ujú. O sea, Sí, si sí, te sí, sí. fijas en cómo está la exposición, el criterio es cronológico y de denominaciones. Si te fijas en las monedas que son ibéricas, hay mucha plata. Por ejemplo, hay una cosa, hay un denario forrado que no destacan. Entonces, claro, yo digo, es que les comentaba, digo, con la excusa del denario forrado podéis explicar por qué había denarios forrados, Sí. puedes explicar también, tienen monedas partidas, puedes explicar también las monedas partidas como un elemento de pago de no tengo medio denario, no tengo tanto de bronce, pues bueno, lo corto y ya está. Hay que musealizarlo para Sí, explicarlo. además para ellos también puedes diferenciar en ese sentido, pues la moneda, lo que es la moneda fiduciaria, la moneda con el valor Claro, intrínseco, ¿no? Claro, ellos cortaban la plata, ¿por qué? Pues porque para ellos lo importante era la plata. O sea, claro, eso es, ya eso está. es. Entonces, sí, o sea, y tú, para ti, el modelo, por ejemplo, que hayas estado en algún museo y has dicho, jolín, aquí, que bien exponen este tema, o que bien exponen las monedas, o tal. El Museo Casa de la Moneda, por ejemplo, me gustó mucho porque las monedas están puestas en la pared, directamente en una como vitrina de metacrilato, pero el problema que tienen es que solo se ve una cara de la moneda, Ya, verso o reverso, no hay más. Pero ese museo, claro, evidentemente está dedicado a la numismática. Me gustó mucho, me llamó mucho la atención. En el MAN, por ejemplo, tenían si no recuerdo mal, un sólido que es de la llegada de Constancio Cloro a Londres, pero por ejemplo, dije, bueno, muy interesante, pero yo sé que tiene ese, o sea, yo sé que era esa moneda porque la conozco, pero estaba puesto en el anverso. Y ya. dices, tras, esta moneda, lo Mm, más interesante es el reverso, ujú, con un ujú. espejo detrás. La opción del espejo siempre me ha llamado mucho la atención, porque creo que para alguien interesado en la moneda es útil. El Sí. problema de los espejos es la iluminación. Entonces ahí hay que jugar con el tema de las luces. La iluminación en las monedas también es un problema, porque depende del material, te va a facilitar o te va a dificultar ver la moneda. La plata brilla demasiado, el bronce te hace unos brillos también, por ejemplo, cuando quieres fotografiar, que Bueno, tienes y que controlar. el oro, el Entonces, oro claro, también, sí, sí. hay que Mm, controlar eso mucho. mm. No hay un criterio, yo creo que no hay un criterio que puedas decir es el Claro, mejor. en el British tienen una ventaja porque el denario de bruto, como tienen dos, bueno, tienen varios. Claro, sí, Entonces sí, ya está. ponen uno, Sí. claro.
Sí, sí, claro, si no tienes un par es difícil, ¿no? Pero yo, fíjate, prefiero, es que en el Museo de Huesca está muy bien, o sea, para lo que es la numismática está muy bien el Museo de Sí, Huesca, yo ¿eh? creo que la opción de la madera con Sí, un poco inclinada se ve bastante bien. está bien, pero están un poco lejos. Eso sí, o sea, Sí. para verlas tienes que acercar mucho y ya te das contra el cristal. Entonces, a lo mejor Luego hay otra allí, opción respecto a eso, que lo habrás visto en algún museo, que es poner la lupa. O sea, que tú veas la moneda, pero si te pones ujú. de frente, está con una lupa, entonces la ves ampliada. Esa es una opción también muy No, buena. no lo he visto nunca, ¿no? No lo he visto nunca, no sabía que Yo no, existía esa no opción. recuerdo ahora mismo, no sé si creo que en el de Tarragona puede ser, si lo tienen, Ujú. no lo recuerdo exactamente, pero yo esa opción la he visto. Y es muy, muy interesante, porque claro, igual, yo qué sé, un antoniniano que tenga yo qué sé, una tipología interesante que quieras explicar, yo qué sé, las divinidades del siglo III, no sé qué, en la cartela, ¿no? Y digas, vale, pues tengo aquí Sí, una imagen de Marte asociada a la virtud. Pues pones la lupa y se ve grandecito. Eso es muy interesante, sí, sí, por sí, ejemplo. sí. Bueno, pues pasamos ya un poco a lo siguiente. A ver, las fuentes principales de la colección del museo, tú sobre todo estás centrado en el tema de antigüedad, ¿no? Sí, en De el mundo antiguo. antigüedad, a ver, aparte de, pues tendrán, me imagino, pues moneda ibérica, ¿no? Pues tendrán muchas diferentes localidades. Desde Generalmente Volcan, obviamente. Volscan y la calidad de conservación, porque claro, el porcentaje. Has dicho que, claro, las excavaciones arqueológicas, normalmente lo que se encuentra, pues, una cosa que decimos los numismatas o numismáticos es calidad museo o calidad o calidad colección, ¿no? Es decir, calidad museo sería una calidad un poco inferior, ¿vale? Porque normalmente lo que se encuentra en las excavaciones suelen ser cosas, normalmente, suelen ser cosas más deterioradas. Sí, Lo raro es encontrar cosas que estén mejor conservadas, sobre todo en bronces, que los bronces ya sabes sí. que, pues eso. Entonces, el porcentaje más o menos de lo que tú has visto, de lo que está, vamos, de lo que no se salva casi, de lo que realmente sí que puede salvarse, ¿cómo sería? A ver, hacer así un porcentaje a Sí, bote pronto, no lo más sé, o pero menos. mm, la verdad es que a mí me ha sorprendido por la poca cantidad de monedas en las que no se puede sacar absolutamente nada de información. Algo siempre puedes sacar. Y hay casos en los que, oye, no, está totalmente frustrado o tiene unos cloruros horribles que se han comido el tipo, pero la mayoría de monedas tienen una conservación, no vamos a decir excepcional, pero vamos a decir aceptable, ¿vale? Aceptable. Hay un porcentaje menor de monedas que tienen una colección, bien, una conservación muy buena. O sea, yo los porcentajes y el número exacto es del trabajo este de monedas tardorromanas. Hay yacimientos que han dado monedas que tienen una calidad, te puedo asegurar que de coleccionista muy buena. O sea, muy, Sí, muy sí, sí, buena. sí, 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 sí. Hay casos en los que evidentemente no puedes sacar nada. Y ya la naturaleza de la moneda en sí, por ejemplo, si te encuentras una moneda de Divo Claudio encima es imitativa del siglo III, pues si ya la moneda en origen no es de muy buena calidad, pues te puedes figurar después del yacimiento. Claro, claro. Pero en general sí que es verdad que las monedas no tienen una conservación tan mala como podríamos pensar a priori. Tienen bastante, o sea, se puede Ujujú. reconocer el tipo, se puede reconocer la moneda. Ya sí que es verdad que a lo mejor si te vas a temas mucho más concretos, por ejemplo, que digas, quiero buscar todas las marcas de ceca de todas estas monedas, hay veces que es imposible. O sea, porque la superficie está bastante desgastada, se Claro. aprecia que son monedas que se han utilizado mucho y hay información que no se puede obtener. Y sobre la composición que comentabas al principio, pues evidentemente sí hay moneda ibérica, sobre todo hay moneda de Volscan, se aprecia, hay algún ejemplar, una moneda cortada y tal, griegas, hay una moneda cartaginesa, hasta donde sé yo, y luego las de Volscan, lo que te decía, luego ya la Pues moneda hispano-romana, sí, sí. Oye, hay una hispano-romana, hay sobre todo mucho de Casa Augusta, Ujú. eh, hay también de Oscar, evidentemente, pero Casa Augusta bastante más, y luego ya imperiales, muchísimas de Claudio, muchísimas, muchísimas de los antoninos y ya del siglo III hay muchas, sobre todo, bueno, del siglo III hay galienos, unos poquitos, y ya siglo IV sobre todo las de los sucesores de Constantino. Claro, claro. Claro, sí, 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 sí. Bueno, oye, vale, entonces ya hemos visto un poco las monedas que alberga el museo, lo que es ese fondo, ¿no? Que es un fondo, pues bueno, bastante digno, por lo que comentas. Sí,
Tienen Es piezas, histórica, sí, como te sí. comentaba antes. Por ejemplo, el otro día yo tuve un bronce libral republicano en la mano. Bronce libral de los inicios de las Sí, 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 macuñaciones sí. romanas, Sí, sí, sí. un Sí, sí. troncho. Sí, Y sí. claro, me dijeron, ¿qué es esto? Y les dije yo, ¿qué es esto? O sea, Mm, esto no se ve todos los días. O sea, no, le dije, esto eso. en Eso solo se Italia ve en los no se ve. museos. Y claro, es una Mm. pasada ver estos fondos. Y luego tienen O sea, monedas y muy potentes. En Huesca tienen un bronce libral Sí, parece ser que es un de una coleccionista que lo... coleccionista, por aquí eso no llegaba, Claro, claro, a la península. eso evidentemente aquí no llegaba. Sí, 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 sí. Tengo todavía que localizar tipología, comparar y tal, pero vamos, sí, sí, a priori es lo que es. O sea, no, Que era unas, que es unas, ¿qué tipo de no moneda recuerdo era? ahora exactamente, pero Mm, era bastante, o sea, no recuerdo el peso exacto, pero era hermosón. Ya sabes sí, que sí, son sí, 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 unas sí, piezas sí, muy potentes. sí, Y yo sí. que sé, el sólido de Arcadio que tienen, que apareció arqueológicamente, está prácticamente a flor de cuño, se ven las marcas de acuñación. A mí me alucinan esas piezas. Creo que Sí, se sí. tendrían que destacar, tanto como el de Vitiza, creo que se tendrían que destacar todos estos. Se tenían que destacar, porque se destaca Witiza, es verdad que las monedas visigodas son caras, ¿vale? O sea, Sí. Que yo pero esperaba encontrarme alguna en los fondos y solo está esa. sí, 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 no, Ojo. no, no. Pero por eso que es una moneda rara y luego el tema de las monedas que dices tú, por ejemplo, esa moneda grande, porque se ven los tipos en Sí, esa moneda liberal, sí. joder, y no se expone, es que, hostia. Es que acaba de llegar, o sea, en plan de que es una Ah, donación recién tal, o sea, sí, es una de hace poco. donación, No, hostia. pero es una donación de una persona que creo que de hace ya, de principios de siglo. Ah, vale, vale, Entonces, ostras. claro, el museo piensa que se está nutriendo todo el rato de fondos. Entonces, Claro, claro, tú claro, haces claro, una colección, perdón, una exposición con toda tu buena intención en un momento, como se haría la que está ahora, pero claro, pongamos que esta exposición se hizo en los años 80, 90, pongamos, ¿no? Claro, de los 90 ahora tienes unas piezas que dices, ostras, esto tengo que cambiarlo. claro. Mm. Entonces, ese es el proceso del museo. El museo también se va Sí, sí, nutriendo todo sí, el sí, rato. sí, Entonces, sí, claro, sí, sí, sí. a veces a mí me pasa como a ti, que dices, ¿cómo no exponen no sé qué? Y dices, claro, dices, Sí, sí, joder, sí. es que Mm, va mm. cambiando todo el rato. Entonces, tú no puedes estar en una exposición constantemente No, hombre, cambiándola. Ojalá. es que ese tipo de monedas, para empezar, en los mercados numismáticos no se ven porque son, o sea, No, no, no se puede estar. son de museo, ¿vale? Y solo lo ves en el British, lo ves en Italia, lo ves tal, claro, dices, hostia, tienes un Claro, pues monedón imagínate verlo tan en Huesca. grande. Claro, claro, por eso. Claro, o sea, es que eso le da una, o sea, para que nos imaginemos la potencia de una colección que es modesta, un gabinete numismático modestito, pero que tiene unas piezas que son muy, muy potentes. Muy potentes. O Sí, sea, sí, sí, te sí. comentaba antes el sestercio de un sestercio de Trajano de la Vitolosa, que es preciosísimo porque entonces, no es Sí, sí, habitual sí, sí. encontrar eso Sí, en sí, una sí. excavación y no es habitual tampoco verlo en un No. museo, ¿no? Y más un bronce, o sea, un bronce, encontrarlo en esas, Claro. de esa manera es muy complicado, ¿eh? O Sí, por sí. ejemplo, me viene a la mente, yo qué sé, antoninianos del Imperio Galo, hay uno que no sé si es de Victorino de Tétrico, que está el anverso impresionante, bueno, y el reverso también, tiene una conservación muy buena. Entonces, claro, eso Sí, sí, también sí, es sí. de lo que está Sí, planteando el museo, es además cambiar el la colección. imperio, claro, el imperio galo es algo que la mayoría de las personas profanas pues, en esto pues desconocen, ¿no? Todo el mundo Claro, conoce lo que has dicho tú al principio, ¿no? Todo el mundo conoce hasta Cómodo, todo el mundo conoce un poco, ¿eh? Constantino, tal, pero claro, esta parte que dices tú de los tres imperios, la crisis del siglo bien. III, tal, parece como que hay un salto, ¿no? Y no, 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 o sea, encima es una etapa brutal, Hay un salto brutal. porque es difícil de explicar. Entonces, las Claro, cosas claro. difíciles de explicar hay veces que se pasan. Sí, Pero sí, 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 sí. claro, tiene Bueno, piezas muy pues importantes. si quieres ya, llevamos ya 58 minutos y vamos a hablar ya de bueno, no sé si quieres destacar alguna moneda más del No, museo. a ver, ahí podría destacar millones, o sea, Vale, millones no, pero bastantes. O sea, ya, bueno, ya. sí, sí, sí. Seguimos, Bueno, seguimos, que si no, pues mira, luego si vamos. quieres, Sí, ya dime, dime. Sí, sí, pondremos sí. imágenes de, que mencionamos para que se vean un poquito. Venga, ¿tienes la imagen del sistema liberal? ¿Tienes también la imagen de esa moneda? No, de ese todavía no, Vaya, por Dios. de esa no, Bueno, pero pues bueno, del resto sí. vale, pues mira, vamos a empezar ya un poquito, o bueno, o lo que puedas hablar.
de en qué consiste exactamente el trabajo que estás haciendo tú para tu tesis, ¿vale? Vale. Lo que te interesa a ti de eso que hemos explicado antes, ¿no? De la legitimación del poder imperial, la numismática del siglo III, de Septimio Severo, de Ujú. Diocleciano, ¿no? ¿Esa tesis aún está en curso o ya la has Sí. presentado o...? No, 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 ojalá. Vale, vale. Pues Todavía, venga, todavía me queda, estoy en el último año oficialmente. O sea, en realidad con todo esto de Huesca y tal se me ha retrasado un poquitín, pero bueno, esperemos que más o menos por estas fechas del año que viene esté ya todo zanjado. Mi vale, tesis básicamente lo que analiza es el uso político, ¿no?, de la moneda y analiza la utilización de la imagen como un elemento legitimador en determinados momentos. ¿Y por qué esto? Ya sabemos que la moneda es un elemento también que se utiliza políticamente. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿no? Si comparamos determinados principados entre sí, ¿vamos a ver diferencias tipológicas? Evidentemente sí, ¿no? La cosa es, ¿las diferencias son tan notables como para que haya un interés en cambiar la tipología de la moneda, para que ese mensaje que transporta la moneda llegue a la población? Sí, sí lo hay, y de ahí ya surge toda la tesis. Bueno, ujú, esta idea que parece algo lógico, se ha propuesto que en el siglo III los tipos eran totalmente aleatorios, o sea, eran tipos que no, si vale, no recuerdo entiendo, sí, mal, sí, sí, sí. era Mm, Burnett el que lo decía. Esto ya nos defiende y de hecho yo mis propias carnes lo he podido comprobar. La cosa es que, vale, yo en vez de analizarlo de una manera un poco ideal, es decir, pues bueno, Septimio Severo Acuña, tal, no sé qué, no, yo lo que lo analizo es por periodos y aplicando estadística. ujú, Aplicando la estadística, lo que podemos ver es un poco porcentajes que cambian. Y ahí se puede ver, por ejemplo, la diferencia entre el primer periodo del gobierno de Septimio Severo, cuando ya acaban las guerras civiles, cómo va cambiando y va cambiando. ¿Y cómo organizamos todo esto? Pues bueno, yo he tomado una organización tipológica que hace Erika Manders en un libro del 2012. Lo he adaptado un poquito, porque sí que es verdad que ella defiende categorías muy rígidas, por ejemplo, representación militar. Vale, representación militar. Si a ti te aparece una moneda que alude al Princeps Juventutis, en la que aparece el sucesor vestido de militar con estandartes militares, ¿qué nos está diciendo? ¿Que eso es un mensaje militar o un mensaje dinástico? ujú. Probablemente es un mensaje dinástico. El problema está en que quieren asociar al sucesor a las tropas, como porque ya sabemos que las tropas en el siglo Sí, III son una vía bueno, de legitimidad, ¿no? Porque son al final quienes toman el sí, control. antes el Senado pues era más, tenía más peso y a partir de Severo, ¿no? Pues es cuando Uno de esos empieza a cambiar un sectores poco la cosa. políticos, no, sectores Mm, sociales, perdón, que manejan la política. Bueno, pues mm, entonces yo cojo la tipología, la organizo por categorías, estas categorías de Erika Manders, un poco adaptadas, y ¿de dónde tomo las cantidades? Pues bueno, hasta ahora Erika Manders y otros investigadores habían hecho este tipo de análisis basándose en los tipos del RIC, ¿vale? Es decir, vale, pues si aquí tengo 127 tipos, pues tengo 127 y lo organizo por categorías. ¿Qué ujú, ocurre? Que hay tipos del RIC que pueden ser muy comunes o pueden ser muy escasos en la realidad. Es decir, que llegas en mayor o menor cantidad de la población. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuántas monedas se acuñan por cuño? Esto ya ujú, sabemos que ujú. no se puede resolver, hay un montón de ecuaciones para hacerlo y tal. Entonces, claro, yo para aproximarme a esa cifra, lo que hago es analizar tesorillos. He volcado en una base de datos la información tipológica de más de 150, 180 tesorillos y ahora mismo tengo una cantidad de 275.000 monedas metidas en una base de datos y ya con esas monedas las organizo por categorías y ya ahí se puede Ese analizar. volcado, ese, ese volcado de monedas, el que le has hecho a Excel una por una Sí, ¿sí? sí. Madre mía. Pues ¿y Han cuánto tiempo te...? sido meses de trabajo. A ver, una por una. Por ejemplo, el Tesoro de Recademia. Eh, tenemos 127 monedas de la RIC 19 de Septimio Severo. ¿Quiere decir que yo he metido a mano 127 No, monedas? claro, No. claro. Quiere decir que la columna plata, RIC tal, no sé qué, de Septimio Severo y del yacimiento tal, pues pongo 127. ¿Vale? Pero aún Sí, sí, así, sí, sí, sí. está hecho a Sí. mano, es un curro interesante, pero claro, es un curro interesante que cuando luego das a un botón y te salen las categorías organizadas en una tabla, ya dices, ostras, Te dan es unos que cambia, resultados. es que tiene sentido
Y entonces estás viendo como, por ejemplo, Caracalla. Caracalla, tú lees la historia Augusta, lees Herodiano, Cassiodón y dices, esto es un tío que tiene que salir una cantidad de tipología militar en las monedas impresionante, ¿verdad? Pues no, es alguien que destaca bastante el factor religioso en la moneda. Y dices, ¿por qué? Pues bueno, te das cuenta de que Caracalla ya tiene la legitimidad de las tropas, ya es un conmilitus, ¿no? O sea, es Porque un has comilitón. tenido, ¿hayas tenido en cuenta solamente los antoninianos o has tenido en cuenta No, todas las provinciales también de la parte no, oriental? esto ¿No? es moneda imperial. Ah, moneda El tema imperial de las solamente. provinciales funciona distinto. Vale, vale. Ya esto, ya sabemos que la moneda imperial viene del Estado, no sabemos bien quién decide lo que aparece, no sabemos si es el emperador, si es alguien del concilium, pero bueno, sabemos que viene desde arriba. Las provinciales funcionan de otra manera. Entonces, eso, se me ha olvidado destacar eso, que mi tesis va de moneda imperial. Vale. La provincial la dejamos aparte porque va a funcionar de otra manera, que es muchísimo más interesante incluso. Cuanto más te metes en numismática, te das cuenta de la moneda provincial, es un mundillo interesantísimo. Entonces, claro, bueno, yo al final cojo tesorillos, aplico estadística y te dan bueno, unas cantidades, y esas cantidades hay que interpretarlas. Y ahí es donde ya entra la faceta un poco más de historiador, de no tanto numísmata, y ahí pues analizas la tipología, ves cómo cambia, ves detalles, ves el contexto y dices, ostras, es que esto tiene que ver con tal, esto tiene que ver con cual, es que se está asegurando, yo qué sé, el apoyo del Senado en determinado momento porque le interesa y va, cambian, o sea, Claro, cambian. claro, tú pones tu cronología, pones un poquito la cronología, porque claro, las monedas tal y como han estado datadas, ¿no? En determinados momentos, y vas comparando un poquito, ¿no? Pues como los momentos de, porque claro, a ver, Septimio Severo y todos estos emperadores, sí que es verdad que están, o sea, que hay documentación, hay autores, hay fuentes, ¿no? Lo único que falta, pues es un poco saber un poco el criterio que tenían a la hora de poner sus tipos en las monedas, ¿no? Y Mm, es muy interesante porque te, mm. te da una individualidad por cada principado que yo no me esperaba que fuese a ser así, pero es que cambia muchísimo de un emperador a otro. Y esto ya me di cuenta porque yo mi trabajo fin de máster lo hice sobre estas variaciones tipológicas en el 238, en la crisis de cuando declaran enemigo a Maximino el Tracio. Entonces, claro, tienes a Maximino el Tracio, a Pupieno, a Balbino, Sí, Gordiano sí. I, Gordiano II. Sí, Pues claro, un año también muy majo, sí, claro, sí, es sí. un año Mm, interesantísimo, que mm, pobres los que lo tuvieron que vivir, pero mm. eh, a nivel de numismática es fascinante cuando te das cuenta de que, yo qué sé, Gordiano I y segundo tienen unas monedas, poquitas evidentemente, 21 días creo que estuvieron. claro, Mm, profundamente civiles, mientras que Maximino el Tracio, obviamente, es un militarote y se va a mostrar como tal en las monedas. Entonces te das cuenta de que unos no llevan armas, el otro sí, en Maximino el Tracio lo de salir sacrificando a los dioses no le va mucho, le gusta más asociarse con Marte. ¿Con qué divinidad se asocia cada emperador? Es muy elocuente, porque nos va a dar mucha información, cómo aparece ataviado, cómo, en qué gestos hace, entonces, claro, cuando empiezas a rascar, te das cuenta de que la tipología no es baladí, no es algo aleatorio. Y que los grabadores de cuños debían de estar bastante controlados, porque al fin y al cabo es la representación que dan de un gobernante. Entonces, sí, claro, sí, sí, es sí. algo Mm. tan cuidado que cuando te empiezas a analizar, te das cuenta de que sí, sí, hay un proceso legitimador a través de la moneda. Entonces, claro, es eso lo que analizo. Pero claro, lo importante de los tesorillos es que no nos va a dar esa imagen ideal del RIC, nos va a dar la imagen que realmente llegaba a la población, porque nos va a dar un porcentaje por cantidades. Por ejemplo, Galieno. Yo a ti Ujú. te hablo de Galieno, gobierno en solitario, y ¿cuál pensarías que es el tipo que más aparece en el gobierno en solitario de Galieno? Pues, pues no es la victoria o... ¿No? Estaríamos esperando eso, ¿no? La Sí. victoria, Bueno, el la victoria, ejército de entre comillas, caballería, porque el pobre Galieno, pero sí, sí. bueno, que Sí, sí. hizo Sí, bastante, o sea, este es el que tiene el zoo, ¿no? El zoo de Galieno, sí ¿no? que tiene, bueno, el bestiario. Sí. Eh, pues el tipo más abundante de Galieno es Dianae Consau, que es la RIC 181, antílope a derecha. Mm, mm. Fuerte, ¿sabes? O sea, nos da una imagen que te choca porque dices, ¿esto por qué? ¿Y por qué me sé que es la RIC 181? Porque me he cansado ya de ver Claro, claro, las claro. publicaciones de tesorillos y ponerlo a Mm, mano,
rey 181, 181. Entonces, claro, ya es un tipo que cuando yo veo ya reconozco y yo ya sé, por ejemplo, más o menos qué composición va a tener aproximadamente un tesorillo cuando aparece. O Mm, sea, yo a mí ujú. ahora un tesorillo de tal y dices, vale, ¿quién es el último emperador que aparece? Vale, Aureliano, vale. vale, pues ya sé más o menos qué distribución va a tener, porque ya te lo Ujú. aprendes. Y Bueno, si eso todos los tesorillos es una siguen una información muy distribución importante, sí, sí. parecida, quiere decir que eso es un reflejo de la circulación monetaria. Va a cambiar un poquito en función de las zonas. No es lo mismo Hispania, no es lo mismo Galia, Britania, pero todas siguen una tendencia similar. Entonces, claro, Sí, al sí, sí, final sí, es sí, sí. aproximarse a esa búsqueda de la legitimación, búsqueda del consenso, tal, a través de una fuente más arqueológica, saber un poco más la realidad de la población, porque a veces analizamos de manera ideal las cosas. Pues Septimio Severo quería con el arco hacer no sé qué, no sé cuál. Vale, sí, sí, pero ¿cuál es la percepción de la gente? O sea, esto es como la Ujú, columna trajana, ¿no? O sea, es que hay que entender que la columna trajana está pintada, que la columna trajana no refleja el equipamiento militar porque es algo ideal para que la población civil reconozca entre unos y otros. Entonces, claro, son cosas que hay que comprender y hay que meter en el discurso. Y con la moneda pasa lo mismo. Hay que ver un poco también, vale, tenemos la tipología, tenemos hechos esos manuales, esos catálogos, y ahora hay que ver qué llega realmente a la población. ujú. Entonces, esa es un poco la tarea del Por análisis. ejemplo, en el caso de Galieno con ese antílope, Mm. eso es porque tiene muchos animales, ¿eh? Galieno. Pero bueno, ese antílope, por ejemplo, ¿qué nos indica? ¿Qué información nos da respecto al periodo histórico, al momento en solitario que Bueno, pues estaba? es del 260, 268, eso lo tendría Ajá. que trillar bastante más, porque ahora en el proceso de redacción estoy un poquito adelante Sí, todavía, sí, 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 pero sí. sí, bueno, podría hablarnos de ese, por ejemplo, de Blois explicaba, ¿no? Que había un mensaje de paz en la moneda de Galieno, tal. Igual van por ahí los tiros, pero no estoy seguro, ¿eh? Ujú, No estoy ujú. seguro, Sí, tendría que sí, sí, sí. ver. Ujú. Ahí me pillas un poquito, o sea, tengo Sí, todavía sí, que sí, sí. analizarlo. Mm. Sé de gente que probablemente te contestaría mucho más rápido y mejor que yo a esta pregunta, pero sí, sí, o sea, estamos ahí en ello todavía. Vale, vale, vale. No, no, es muy interesante, muy vamos. O Y sea, lo he puesto como menudo. ejemplo porque es de los más Sí, elocuentes que hay, sí, sí, porque sí, 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 sí. choca mucho. Por Ujú. ejemplo, Heliogábalo. Heliogábalo, ¿qué tipo de monedas te esperarías encontrar en los tesorillos de Heliogábalo? A ver, Religiosas, Heliogábalo, sí, o sea, cosas a ver, sobre todo era con su dios Egabal, ¿no? De allí, que no- sí que es el dios sol, al fin y al cabo. pero no sé si si hizo mucha moneda de eso, sobre todo imperial. Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Sí, pues Tengo una monedilla, pero no lo sé. va a Dime, dime. parecer moneda muy religiosa, pero va a parecer muy militar también. Mm, Y de hecho, la representación que hay de Heliogábalo en las monedas que aparece sacrificando, qué casualidad que aparece con el paludamentum, el cinturón típico del siglo III y mangas largas como los soldados de la época. Y dices, ostras, es que las fuentes escritas nos han vendido la moto de este muchacho, pues se dedicaba a bailar con címbalos sí. y tal, y no sé qué, nos cuentan unas historias truculentas de Heliogábalo, que luego cuando analizas la moneda dices, bueno, pues me voy a esperar algo truculento, ¿no? Y te encuentras algo totalmente lógico, Bueno, porque a pero claro, Heliogábalo le elevan claro, el poder las tropas, es él lógico, se no, debe no al lo van a poder. pintar travestido ni, o sea, Claro, a ver, es como los reyes de ahora, ¿no? Pues el rey de tal país, pues puede tener una vida tal, pasan 1000 años y dicen, joder, ¿y cómo representaban a este hombre? Pues porque era una imagen para nosotros. claro, obviamente, sí, Claro, o pero sea, claro, te esperarías, yo qué sé, de Heliogábalo, yo me esperaría una moneda muchísimo más religiosa. ya más religiosa, sí, sí, Y no es el sí. caso. Hombre, evidentemente no va a Mm, aparecer, como comentas tú, travestido y tal, ¿no? Pero sí me esperaría una imagen muchísimo más religiosa, no tanto tan tradicional, realmente, o tan militar. ujú, O sea, ujú. entonces, cuando analizas esto, te choca bastante y tiene sentido. Sí, de Severo te esperas monedas militares, de Caracalla también, porque era un muy tal. De Leogábalo te esperas monedas más religiosas. Sí que es verdad, sí, Sí, hay una especie claro, de prejuicio. sí, Mm, tenemos un poco el, no prejuicio, sino el conocimiento que nos dan las fuentes escritas, mm, te esperas algo. Y también, por ejemplo, qué cantidad de monedas o qué presencia femenina hay. Hay veces que puedes decir mucha. Julia Domna.
Julia Domna, que nos esperamos, que esté hasta en la sopa. Pues no está tanto, ¿no? Siguen todas una tendencia muy similar. Siguen Ujujú. todas, tienen todas un mensaje bastante tradicional, ¿no? De matronas, de la Sí, fecundidad, la tal. La Vestal, tal, sí, sí, sí. Claro, hay veces Mm, que sí, que van a salir un poquito alguna cosa rara, ¿no? Por ejemplo, Mater mm, Castrorum, pero el título Mater Castrorum, como es algo típico en el siglo III, pues bueno, no aparece tanto, ya lo tienen asumido, en la ujú, epigrafía sí que va a salir, pero claro, hay que analizar un poquito todo eso, porque las publicaciones y las fuentes nos dan una visión que a veces la numismática ujujú, no concuerda. Entonces, claro, hay que explicar por qué no concuerda, por qué sale esto. Pues a veces, del mismo modo que no estudiaríamos, yo qué sé, en un periodo augusto, no estudiaríamos solamente a través de las fuentes escritas, hay que analizar todo, pues creo que el siglo III también merece un poquito el analizar a través de la numismática, es aportar otra visión nueva, otra visión más y aplicar una metodología que aquí en España, hasta donde yo sí, sí, conozco, sí, no se ha sí. aplicado. Ujujú, sí, 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 sí. Bueno, oye, pues, oye, y te queda, dices que te queda un año más o menos Sí, para lo que es la presentación, pero bueno, por lo que veo, bueno, evidentemente la tesis, las hipótesis y todo, ya, eso ya está muy, muy mascado. ¿Qué te queda exactamente para terminar? redactar y Ah, redactar. vale. Mm. O Que sea, es un mm, proceso más complicado. A ver, está en marcha, voy bastante a buen ritmo, pero claro, ya no solo redactar. Cuando tú haces una tesis doctoral y más con beca, pues claro, tienes que dar docencia, tienes que ir de estancia, tienes que ir a congresos, tienes que publicar. Entonces, claro, son muchas tareas alrededor que te van ralentizando. Entonces, bueno, ¿qué queda? Un año, sí, más o menos, pero es un año duro. mm. Y lo que dices que tienes que publicar, ¿qué has publicado hasta este momento? O sea, ese es el problema, que he publicado poquito. Entonces, eso es una cosa que estoy intentando mejorar. O sea, tengo ahora Ujujú, mismo 4 publicaciones en prensa, pero yo publiqué en la revista Hécate un trabajo sobre la serie militar de Septimio Severo. Publiqué un resumencito de mi TFM. Publiqué también el, el trabajo que derivó de mi TFG, que es de vestimenta militar, no tiene absolutamente nada que ver con todo esto de la numismática. Publiqué también un capítulo de libro que deriva de unas actas de congreso, que fue la primera vez que, bueno, el primer congreso en el que participé, que era básicamente la aplicación de la numismática al estudio del siglo III. Todas estas ujujú. cosas que estamos aquí Sí, comentando, sí. pues puestas por escrito. Y Ujujú. bueno, y ahora mismo pues estoy, por ejemplo, redactando un trabajo sobre la vestimenta militar de los emperadores del siglo III, porque tiene que ver, y tiene que ver con la moneda, porque Sí, sí, también sí. va a aparecer. Mm, ujú. Y yo qué sé, también he estudiado un tesorillo de áureos que Bueno, y verá la luz. también, y fíjate, y también tiene que ver, por ejemplo, las monedas, perdón, las monedas en las que aparece el emperador de espaldas, de frente, Sí, monedas de frente vestido, tenemos desnudo. poquitas, pero No, de frente no, quiero decir, de tres cuartos, ¿vale? No, porque de frente ya hasta que sí. no llegamos al siglo quinto, me parece, o por ahí no encontramos Hay este tipo algún de monedas. ejemplo del Imperio Galo, de frente. Sí, es verdad, de póstumo, cierto, Sí, cierto. que las Pero monedas, por ejemplo, del Imperio Galo son preciosísimas. bueno, pero por eso tenemos ejemplos de monedas que aparece el emperador de espada, los probos o algún, no sé si, si Sí, que parecen un algún poquito Aureliano. así. Exacto, exacto, salen como de espaldas, como de tres cuartos, como de tal. Entonces, bueno, todo eso son mensajes, ¿no? Y yo me imagino que no estoy puesto a lo mejor en esos aspectos a la hora de ver de ningún estudio que se habrá hecho, seguramente, sobre este Sí, se ha tipo de hecho cosas. mucho. Pero vamos, que es un tema brutal. La información, como dijo Damián Salgado una vez, las monedas son un CD-ROM en el que hay guardado pues información de ese momento. Es una foto del momento en el que se acuñaron. Entonces, tenemos ahí el Sí, material, tenemos la cantidad, tenemos los tipos, lo que significan, tenemos la leyenda, cómo escribían, tenemos, o sea, hay muchísima información en un sitio muy pequeñito, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, muy personas como abundante. Adrián, y muy abundante, y personas como Adrián, personas como muchas personas que están investigando, ¿no? Pues bueno, pues nos acercan pues mucho más toda esta información para que sigamos entusiasmados con el mundo de la numismática. Y bueno, y tú cuando termines la tesis, exactamente dónde te quieres encaminar.
Aparte Bueno, de ganarte la vida y comer y tal, ¿no? el mundo después de la tesis es un poco como mirar al abismo, ¿no? Que te devuelve la Mm, mirada. Es un problema, o sea, a ver, es problemático. A mí me gustaría dedicarme a la investigación. Yo quiero seguir vuestro camino, o sea, es algo que a mí me apasiona. O sea, yo voy todos los días a trabajar a la universidad y todos los días aprendo algo nuevo, leo algo que me interesa. O sea, es llena mucho el tema de la investigación y a mí me gustaría pedir una beca postdoc y seguir investigando, evidentemente fuera de Zaragoza, y encaminarme por esta vía de la investigación. Ese es mi objetivo. ujú, ujú. Luego ya veremos en Ahora qué estás dando, estás dando clases en la universidad también. he dado 3 años. Este año en concreto no, pero los Ujú, 3 anteriores sí. Y mm, les doy numismática. Y les enseño a catalogar con el RIC y llegan a catalogar con el RIC los alumnos, así que estoy vale. contento Y con eso. oye, y monedas, bueno, sabes que el RIC hay alguna parte que es problemática, ¿no? Sobre todo del Sí, siglo III. muchas. Y en ese aspecto, por ejemplo, en el Museo de Huesca se ha encontrado alguna moneda inédita, o alguna moneda No, que no aparezca en el RIC y aparezca en otros catálogos o en algún no, tesorillo, ¿no? no he encontrado ninguna inédita, no. Vale, vale. Pues He encontrado aparecen monedas muchas, de ¿eh? inversión, he encontrado monedas un poquito más raras, monedas provinciales, orientales raras, pero fallo, o sea, inéditas no. Ujú, ujú. Vale, vale. No, Ojalá. porque el RIC tiene sus límites, entonces el RIC, Claro, hay una parte que me parece que sobre todo es esta del siglo III, que hay una base de datos que está por internet, que es el sí. RIC digital, que eso también es una herramienta muy, muy, muy potente. Y Sí, y bueno, hay otras publicaciones que mencionaba antes, el Bastien, el Elmer, Hobel de Paragalieno, que un poco como que o estudian cecas concretas o amplían sobre un claro, claro, principado concreto, claro. que claro, te dan más información. Yo el RIC, por ejemplo, lo utilizo porque es muy útil y cuando al final hay que pensar también qué formación das a los alumnos, porque si pongamos que un porcentaje van a dedicarse a la arqueología o van a trabajar en un museo o tal, al final a ti te aparece una moneda en un yacimiento y lo que quieres es datarla, lo que quieres es información y a dónde acudes. Sí, 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 sí. Pues a lo mejor que van a acudir a Tesorillo, van a acudir al American Numismatic Society, a Hombre, OCRE, va a claro, acudir a los pero luego catálogos oficiales, claro, hay que a los buscar la cánones. información y eso al final se va a buscar Claro, en el RIC. Del RIC claro, ya claro. derivarás a otros lugares, pero donde confluye todo, que digo yo, es el RIC porque al final es como que todo se cita por y es como un método de El RIC es unificador. canónico, el RIC es Claro, canónico y ya está. Lo que pasa que creo que ahora están volviendo a reeditarlos. No sé por sí. qué, no sé por qué volumen van, creo que por los primeros, ¿eh? El problema del siglo IV, o sea, del siglo III, eso a ver si lo resuelven de alguna manera, me imagino que sí. El pobre, porque El es que problema del encima, siglo III, por ejemplo, Probo lo conocemos, la moneda de Probo, más por Probo Tácito, creo que Tácito, ahora ya me pillas un poco, por el ripostiglio de la Vénera, o sea, es un tesorillo que apareció allí, en Italia, que tiene muchísima bueno. moneda, ya no sé si Tácito de Probo, y que nos da más información, por Y lo tanto, eso va a complementar. o el tesoro de Gloucester, por ejemplo, ahí también hay mucha información. Sí, sí, sí. A ver, pues fíjate, en el curso este de López Sánchez, que bueno, pues sí, tú me imagino pues que tal, pero bueno, como se ven también otros periodos, se ve el periodo islámico, se ve el Sí, periodo medieval, se ven muchos periodos, es interesante que cuando lo haga, pues bueno, pues si puedes, pues lo haces. Porque ya que estás metido en el sí. tema, ¿eh? Nunca viene mal y además que no sé si qué No, relación, aparte que sí, sí, sí. no sé Y qué un relación curso tienes con con López Sánchez, pues él, evidentemente siempre va a ser una pasada, o sea, que no. claro, claro, y no sé qué relaciones tienes con él, si has hablado alguna vez con él, No, 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 no tengo relación con él. pero bueno, pues así de esa manera, pues bueno, también me imagino que entre vosotros, pues además sois de universidades distintas, o sea, tampoco os vais Sí, a pisar y, y ya sabemos que en estos mundos hay mucha competencia a veces, ¿no? sí, no, no, por eso. Pero, Por eso pero digo que es bueno, difícil el futuro y tal, pero bueno, claro, claro, claro. Bueno, veremos. pues oye, Adrián. Yo creo que ya está todo dicho. Espero que cuando esté el trabajo hecho, pues bueno, pues la tesis la harás pública de alguna manera o sea, Sí, bueno, y de las por tesis al internet, final, la se tesis está en puede, acceso abierto, pero aparte luego se hace publicación se hace una vale. versión reducida al libro. Es que hay algunas que son públicas, pero hay algunas que por internet aparecen y otras no.
Sí, ¿vale? Por eso del día sí, al claro, neto, no sé qué, pero por eso, cuando esté, pues hombre, eso me avisas y tal. Y vale, algún día, pues si vienes a Huesca, pues quedamos y vamos al museo y yo qué sé, y vemos in situ, incluso podemos hacer un pequeño vídeo hablando un poquito de lo que hay allí o de lo que sea, vale. Ya hablaré ¿vale? con ellos. Si quieres, podemos comentar el que veas el depósito de monedas, por ejemplo. Venga, genial, Se genial, puede, se puede mover aquello para... genial, genial. Bueno, pues nada, oye, ya si quieres decir unas palabras de despedida, No, pues simplemente, pues bueno, que bien, o sea, está muy bien que haya este tipo de afición por la numismática también fuera del mundo académico, ya independientemente de los debates que ya hemos tenido antes de colección sí, colección no, pero que bueno, que es una oportunidad muy interesante para divulgar también tipo de investigaciones que a veces se quedan para muy poquitas personas, que somos los que nos dedicamos a la investigación de la moneda y creo que bueno, que es una manera de sacar de la universidad y sacar de los despachos y de los congresos esta información que a veces casi que parece que atesoramos nosotros como si fuese nuestra, pero que es público, que está ahí, sí, que se sí, puede sí. ver Mm, y que yo encantado, vaya, de divulgar un mm, poquito. O sea, hoy puede ser el Museo de Huesca, mañana, pues sí, yo qué sé, ya me claro. comentarás y podemos hablar de Bueno, más temas. Yo por mí encantado. bueno, yo espero que hayas estado a gusto Sí, bueno, y que termines la tesis, que seas doctor y bueno, y que investigues, que ese es tu sueño y que digamos, sobre todo que conozcas mundo, que vayas por el mundo y seas feliz y ganes mucho dinero con las monedas. bueno, muchas cosas de esas, ¿eh? Yo con investigar y ser feliz me conformo. Bueno, pues ya está. Por eso. Y bueno, pues eso, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado. Venga, pues nada, hasta otra. Hasta